Buen día, solamente estamos usted y yo. Parece que la gente se ha dormido. Ya hay uno más. Vamos a esperar unos minutos. Ok, vamos a comenzar. Bueno, ya hemos visto todo el proceso de decisorio, el proceso de toma de decisiones. Muy importante porque, como dije, cuando vamos avanzando, vamos a ver ya más adelante los pasos de la planeación y como la planeación es una actividad relacionada principalmente en la toma de decisiones, es más, la esencia del plan es la toma de decisiones, era importante que ustedes puedan ver ese proceso, ¿no? Y también un ejemplo, vamos a tratar de pasarles un ejercicio para que entre todos podamos hacer un ejemplo de proceso decisorio, de una toma de decisiones donde todos participen. Tenemos un control de lectura que todavía no está subido en la página web, pero va a estar hoy en aulas virtuales el material que ustedes puedan leer para el control de lectura que va a ser el próximo sábado 9 de mayo. Son dos documentos. Uno es precisamente el documento que se llama Toma de Decisiones en la Empresa, y el otro es el estudio comparativo de los modelos de toma de decisiones gerenciales. Eso lo vamos a tomar el próximo 9 de mayo, que es sábado, ¿no es cierto? Recordar que, bueno, si ustedes tienen acceso, fíjense aquí, Administración, una perspectiva global y empresarial, este es un libro, ¿no es cierto?, que también tiene este tema. Si pueden tener acceso, quizás, no me he fijado si está en la red. Este libro se llama Administración, una perspectiva global y empresarial, así se llama el libro. Estos son los autores, Kuntz, Willrich y Canis, esos son los autores, y en las páginas 165 y 166 está este tema también, ¿no? Si tienen ustedes acceso. Pero con los otros dos documentos que les voy a pasar es suficiente, ¿no? Es suficiente. Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Ya hemos hablado de esto. Existen tres situaciones en las cuales nos enfrentamos generalmente cuando necesitamos tomar una decisión. Una es la situación o la condición de la certidumbre, cuando conocemos toda la información, tenemos total seguridad en base a nuestra experiencia y la información que tenemos, que es completa, todos los datos, y sabemos de alguna manera, con real certidumbre, ¿no?, qué es lo que va a suceder después de la toma de decisiones, ¿no? Esta decisión de certidumbre generalmente sucede cuando inclusive muchas de estas decisiones pasan a ser guías, ¿no es cierto? Como es tan información, es tan normal, es tan regular, ¿no? Pasan a ser guías para la toma de decisiones. Cuando tenemos certidumbre es que realmente tenemos toda la información. Y esto generalmente sucede en situaciones comunes, muy regulares, ¿no? Pero nunca hay un 100% de certidumbre, ¿no? Pueden suceder situaciones externas que pueden influir el cambio de la certidumbre, ¿no?, de la seguridad, ¿no? Ejemplo, por eso es muy importante tener un plan B, ¿no? Por ejemplo, una decisión de certidumbre es levantarse temprano. Sabemos que nos tenemos que llegar a las 7 de la mañana a nuestras clases, cuando es clase presencial, ¿no? Y eso nos implica una serie de tomas de decisiones previas
para poder llegar a eso, ¿no es cierto? La toma de decisiones es una decisión de cumplimientos de metas, que metas también son objetivos pequeños, ¿no es cierto?, para poder llegar a la toma de decisión, perdón, al objetivo que nos hemos planteado. Entonces, para levantarnos a las 7 de la mañana, ¿no es cierto?, tenemos que poner el despertador un día antes, ¿no? Asegurarnos de que ese despertador está en el horario que generalmente nos levantamos, no sé, 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, ¿no? Para poder llegar a las 7 de la mañana. Bueno, pero resulta que esa decisión ya la hemos tomado, hemos preparado, tenemos las condiciones, pero resulta que no nos fijamos de que el celular, que es que nuestro despertador es en nuestro celular no estaba con la batería completa, ¿no es cierto? Y resulta que a medianoche se apaga el celular y no funciona el reloj, no funciona el despertador. Entonces, tenemos certidumbre, ¿no es cierto? En la toma de decisiones tenemos la información, sabemos que generalmente funciona el teléfono, entonces tomamos la decisión de dormirnos tranquilos porque sabemos de que nos va a despertar a las 6 de la mañana, pero eso no sucede, ¿eh? Entonces, puede ser que tenemos 100% de seguridad generalmente, pero las variables externas, situaciones que a veces no consideramos, no manejamos, nos juegan una mala pasada y no logramos cumplir nuestro objetivo, ¿no? Por eso siempre hay que tener un plan B. Un plan B es lo que se llama una alternativa, ¿no es cierto?, de una opción que de alguna manera nos reduzca el riesgo. Siempre hay un riesgo en la toma de decisiones, ¿no es cierto? Entonces, el plan B es el que nos reduce la probabilidad de que no suceda lo que nosotros estamos planeando o la decisión que nosotros estamos tomando, ¿no? Entonces, nunca hay un 100% de certidumbre, pero la situación de certidumbre es la que generalmente sucede cuando tenemos seguridad de toda la información, tenemos conocimiento de toda la información, es la situación ideal y sabemos qué es lo que va a suceder. Esa es la situación de certidumbre. La otra es la situación de incertidumbre. La situación de incertidumbre es cuando tenemos escasa información, ¿no? Eso a veces sucede cuando no tenemos conocimiento de o va a suceder algo nuevo y no sabemos, ¿no es cierto? No tenemos toda la información respecto a lo que podría suceder, qué variables pueden influir en nuestra en el resultado respecto a nuestra toma de decisiones, ¿no? O los datos que tenemos no son tan confiables, ¿no? No han sido comprobados, ¿no? Y por tanto tenemos inseguridad, ¿no? De si con la toma de decisiones la situación va a cambiar o no. No hay una seguridad. Esa es la incertidumbre. No tenemos escasa información o los datos no están completos, ¿no? Eh, puede suceder, ¿no es cierto?, muchas veces que aparecen situaciones nuevas y tenemos que tomar una decisión porque hemos reconocido una situación indeseada, hay una situación crítica o hay una nueva necesidad, ¿no? Y sabemos qué es lo que tenemos que resolver, qué es lo que tenemos que comprar, qué situación tenemos que cambiar, sabemos hacia dónde queremos ir, pero para poder tomar la decisión, ya sea para comprar un producto o para resolver el problema, no tenemos la información completa. Por ejemplo, podemos tener un problema con un grupo de clientes, ¿no es cierto? Sabemos que ha habido un problema con los clientes porque hemos recibido alguna llamada telefónica a nuestra sección de atención al cliente, pero el cliente no ha tenido, los clientes que nos han informado no han tenido, digamos, la capacidad de informarnos exactamente cuál es su situación crítica, ¿no? Entonces, y estamos lejos de poder resolverlo porque la distancia puede ser que nuestros clientes se encuentren lejos de nuestra fábrica o lejos de nuestra oficina. Eh, no tenemos, nos han llamado, pero no tuvimos el cuidado de anotar los teléfonos o los datos del cliente.
Entonces hay un reconocimiento de una situación crítica, pero como no tenemos la información completa, no podemos, no tenemos la seguridad que con nuestra decisión vayamos a cambiar esa situación. Entonces eso es lo que sucede en una situación de incertidumbre, que es la más común, ¿no? Generalmente las decisiones, las decisiones que son nuevas entran en esta etapa, en esta situación que se llama de la incertidumbre. Las de certidumbre son aquellas decisiones que son regulares, que son normales, ¿no? Y que existen inclusive políticas que son las guías para que nos ayuden a tomar la decisión, ¿no? Tenemos toda la información, tenemos la experiencia. En cambio, la incertidumbre, eso generalmente sucede cuando es una situación nueva, desconocida, ¿no? Y la otra es la de riesgo, la situación de riesgo. Es la peor situación, ¿no es cierto? Es cuando realmente la información, ¿no es cierto?, real puede existir, pero está incompleta, ¿no es cierto? O sea, totalmente incompleta, ¿no? Eh, es quizás esta situación de riesgo la que generalmente nos enfrentamos los administradores, ¿no? Porque estamos enfrentando situaciones respecto al futuro, ¿no? Y ese futuro aparte de ser incierto, ¿no? No tenemos la información completa. Y por eso necesitamos siempre, a través del trabajo en equipo, ¿no?, comenzar a generar esa información, tratar de, en lo posible, tener la mayor cantidad de información, ¿no? Y como no logramos tener la información completa, lo que sucede generalmente es que tenemos que basarnos sobre lo que se llama la ciencia de las probabilidades, ¿no? Y eso ustedes lo van a estudiar en estadística. En estadística se estudia precisamente modelos matemáticos basados en experiencias, ¿no?, para determinar probabilidades. Entonces, en base a modelos matemáticos y la experiencia que tienen las personas que toman las decisiones, acudimos al juicio del que toma las decisiones más las probabilidades. Entonces, en base a eso, tomamos una decisión. Entonces, estas son las tres situaciones que se nos presentan cuando vamos a tomar una decisión. Entonces, la situación de certidumbre, la situación de incertidumbre y la situación de riesgo, ¿no? Ahora, aquí con eso terminamos la anterior clase, y he hecho eso para poder esperar a sus compañeros, ¿no? Ahorita tenemos 16 participantes, no es el número acostumbrado, porque generalmente estamos arriba de los 25 estudiantes, que es más o menos el 50%, pero bueno, sábado, y esperemos de que puedan aprovechar ustedes. Bueno, nos quedamos acá. Entonces, ahora vamos a mirar los tipos de decisiones, ¿no? Y para poder definir los tipos de decisiones, vamos a reclasificarlos en dos formas, en dos grupos. Uno, que son los tipos de decisiones por niveles que se toman, y los tipos de decisiones por los métodos, por el tipo de métodos que vamos a utilizar en la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, veamos. Según los niveles de toma de decisiones, esto está muy relacionado a los niveles jerárquicos de la organización. Tenemos las tomas de decisiones estratégicas, ¿no es cierto? Las decisiones estratégicas generalmente son tomadas por el nivel superior de la organización, quiere decir la alta gerencia, la junta directiva, ¿no es cierto? Son las que toman las decisiones estratégicas. Y generalmente, ¿no?, estas decisiones tienen que ser de largo plazo, pero cuando hay situaciones críticas, como las que estamos viviendo hoy, las decisiones estratégicas pueden llegar a ser inclusive de corto o mediano plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita transformar radicalmente a la organización para no solamente enfrentar la situación crítica de hoy, ¿no es cierto? Genera una transformación grande en la estructura organizacional, en los sistemas económicos, ¿no es cierto?
que generalmente van a tener una implicancia a largo plazo, pero que tienen que estar implementadas en el corto plazo. Ejemplo, esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Una decisión de transformar una educación, un sistema educativo de presencial a virtual es una decisión estratégica que generalmente, ¿no es cierto?, se implementa en el largo plazo, porque requiere, ¿no es cierto?, una serie de elementos, programas, procesos, procedimientos, ¿no? Desarrollo de nuevos proyectos, planes complementarios, porque la forma de la enseñanza, ¿no es cierto?, de presencial a virtual es distinta, requiere otros instrumentos, requiere otras capacidades, ¿no? Conocimientos, y eso no se hace, esas transformaciones generalmente no se hacen en el corto plazo. Requiere una transformación, inclusive a veces cultural, en la organización. Las decisiones estratégicas requieren una transformación de la cultura de la organización, ¿no? Entonces les daba el ejemplo este. La situación, ¿no es cierto?, dramática, producto de un elemento completamente inmanejable, como es la pandemia del coronavirus, ha provocado, fíjense, nuevamente, las crisis de la humanidad, las crisis en las empresas, las crisis en la familia, son las que generan decisiones, ¿no es cierto?, de transformaciones radicales, ¿no?, para poder lograr el cambio de una situación indeseada a una situación deseada. Los inventos, ¿no es cierto?, que son creaciones, los inventos se han generado precisamente en momentos así críticos. Entonces, una situación tan crítica como la pandemia ha generado, no solamente en la Universidad Gabriel Moreno, en todo el sistema educativo nacional y mundial, de transformarse aceleradamente, ¿no es cierto?, de una forma de enseñanza virtual, perdón, presencial a una enseñanza virtual. ¿Todos han podido entrar a ese cambio? No. Quienes estaban más preparados, ¿no es cierto?, quienes habían estudiado, si se puede usar, o investigado, quienes hubieran tenido una visión un poco más de largo plazo, ya sabían, ¿no es cierto?, que poco a poco, o se imaginaban, por eso es la visión, se imaginaban de que en algún momento se tendría que entrar a la, ya que existen las tecnologías, a la enseñanza virtual. Pero la situación crítica ha obligado a que esta transformación, que generalmente es una decisión estratégica de largo plazo, se tenga que implementar en el corto plazo. Pero las decisiones estratégicas que requieren una transformación, ¿no es cierto?, que están destinadas a visionar, ¿no es cierto?, el logro de objetivos de transformación, de desarrollo del futuro de la organización, siempre generalmente son decisiones de largo plazo y son tomadas evidentemente en la alta dirección, ¿no es cierto?, en la alta dirección. Esas son las decisiones estratégicas. Después tenemos las decisiones tácticas o de pilotaje, que se llama. Estas son aquellas decisiones que se toman en los niveles de mandos medios, ¿no?, en los niveles de mandos intermedios de la organización. Son aquellas decisiones que están sustentadas en las decisiones estratégicas, ¿no es cierto?, porque en la decisión estratégica se definen los objetivos estratégicos, ¿no es cierto?, y las estrategias son las acciones que vamos a seguir en ese proceso de implementación en el largo plazo, ¿no?, para lograr ese objetivo estratégico. Entonces, ¿quiénes son los que desarrollan y van ejecutando y traducen todas esas decisiones estratégicas? Son los de mandos medios. Entonces, ahí se desarrollan las tácticas, ¿no es cierto?, las modalidades a seguir en base a las especialidades, ¿no?, para ayudar al logro de los objetivos. Es cuando definimos, por ejemplo, la asignación de los recursos, cuando determinamos no solamente los recursos materiales, sino los recursos humanos, donde determinamos las tácticas, los métodos, donde definimos las compras de las maquinarias, los equipos, la tecnología, ¿no?, que se va a utilizar
para, en base a nuestras especialidades, desarrollar actividades para ayudar al logro del objetivo estratégico. Entonces, las decisiones tácticas se toman en los niveles de mandos medios, ¿no? Y finalmente aquí están las decisiones operativas. Ya tenemos la forma de trabajo, tenemos la asignación de los recursos, de los materiales, de los equipos, ¿no es cierto? Definimos la estructura orgánica de cómo se va a desarrollar el trabajo, definimos la tecnología que se va a utilizar, ¿no? Entonces, ahora viene la parte operativa. Entonces, las decisiones operativas se toman generalmente en los niveles de mandos inferiores o los niveles de mando operativas, ¿no? Y están tomadas por aquellos especialistas, ¿no es cierto?, en los aspectos operativos. ¿Para qué? Para instruir a los operarios, ¿no?, los que van a desarrollar el trabajo. Y están relacionados específicamente a esas actividades corrientes de la empresa. Entonces, en el ejemplo que les iba dando, la decisión estratégica de transformar de una adecuación presencial a una a una enseñanza virtual, ¿no es cierto? Esa es una decisión estratégica de transformación de una forma de enseñanza a otra completamente distinta. Esas se toman en los mandos superiores, es más, ¿no es cierto? Las autoridades de la universidad en un principio, ¿no es cierto?, liberaron y dijeron, hay que hacer la enseñanza virtual, nos pasaron las decisiones estratégicas, ¿no? Nos pasaron información, pero no fue directamente a nosotros, pasó a los vicedecanatos, a los decanatos, a las jefaturas de carrera, que son las decisiones tácticas, ¿no? Entonces, la decisión estratégica fue, ante la crisis, ¿no es cierto?, tenemos que entrar a la enseñanza virtual. Pero ya la parte táctica la definen los mandos medios. ¿Quiénes en este caso, en el ejemplo? Los vicedecanos, los jefes de carrera, que es el nivel de mandos medios de la universidad. Ahí fue donde se definieron, por ejemplo, qué tipo de tecnología se va a usar, qué plataformas vamos a implementar. Ahí fue donde nos asignaron los recursos, ¿cuáles? Los datos de los estudiantes, ¿no es cierto? Cómo contactarnos con los estudiantes, se normaron, ¿no? Se definieron cuáles eran las normas para poder aplicar este nuevo modelo de enseñanza. Hoy recién, ¿no es cierto?, porque este es un proceso largo, pero mire, en un mes y medio, recién han comenzado a hacer cursos de capacitación, ¿no?, para los docentes que no estaban preparados, una gran mayoría no estaba preparado. Es más, estoy seguro que ustedes, inclusive hay varias clases que no están pasando clases porque quizás su profesor no tiene la formación, no conoce de esta tecnología. Quienes hemos estado estudiando o estamos en otros ambientes, ¿no es cierto?, de un poquito más ágiles, si se puede usar así el término, que sí utilizaban este tipo de tecnología, hemos estado más preparados, ¿no? Entonces, las decisiones tácticas las tomaron los jefes de carrera, lógicamente en trabajo en equipo con los decanos, con la decana, con el vicedecano de la facultad, en nuestro caso, ¿no? Y tomaron la decisión y han estado los instrumentos. ¿Para qué? Para que ya los jefes de carrera, ¿no es cierto?, que trabajan directamente con la parte operativa, fíjese, la parte táctica es esa especie de bisagra entre los mandos superiores y los mandos operativos. Los mandos operativos, ¿quiénes son? Los jefes de carrera, ¿no? Esos sí son los mandos. Trabajan sí con los mandos tácticos, tienen que desarrollar las tácticas, los métodos de trabajo, las formas, tienen que trabajar con la parte operativa, ¿no? Toman la decisión los niveles tácticos, los niveles de mandos medios, pero los operativos tienen que apoyar y trabajar. Siempre es un trabajo en equipo esto, ¿no? Entonces ya los mandos operativos, que son los jefes de carrera, ya nos instruyen, nos dicen, bueno, ok, adelante, ya tiene usted los instrumentos, tiene estas plataformas, aquí están sus estudiantes, y ahora están recién haciendo los cursos de capacitación, y decía, varios de nosotros tenemos las condiciones y hemos comenzado las clases, ¿no? ¿Y quiénes somos los que desarrollamos la parte operativa? Los docentes. ¿Pero con qué? En base a las decisiones estratégicas primero, tácticas y operativas, ¿ya?
Entonces, ese es el ejemplo para que podamos entender que existen sí niveles de decisión, ¿no? Nuevamente les digo que siempre estamos abiertos a escuchar preguntas y también pueden colocarlo sus preguntas en el chat. Bien, entonces, por el nivel de decisión, por el tipo de nivel o por los niveles de las decisiones, tenemos los niveles estratégicos, tácticos y operativos. Ahora, por los métodos, ¿no es cierto? Es otra forma de clasificar los tipos de decisión, ¿no es cierto? Y esto fue a raíz de Simon en 1977 que indicó que existen, según el método, la forma que vamos a tomar la decisión, ¿no es cierto? Y tiene mucho que ver, fíjense, se van a ver ustedes esto, tiene mucho que ver con las condiciones de certidumbre, incertidumbre o de riesgo, ¿no? Y aquí está, en esta, si quieren pueden sacarle una foto, este es el link, ¿no? De esta información que pueden sacar de este tipo, esta propuesta de Simon de 1977. Pero yo les voy a dar muy resumido. También está esto en los documentos que van a estudiar para el control de lectura, que les voy a presentar en aula virtual, ¿no? Hoy día se los voy a subir eso para que ustedes puedan comenzar a estudiar. Y nuestro control de lectura es el próximo sábado 9, ¿ya? Al final de esta clase vamos a hablar de Google Classroom, porque anoche hice un ensayo, un ejercicio, y pedí a los estudiantes que ya tenían sus cuentas virtuales que puedan conectarse a esa plataforma, ¿no? A mi aula, ser admitidos en mi aula. He creado ya un aula en Google Classroom, ¿no? Que es otra plataforma, al igual que Aula Virtual es otra plataforma que vamos a utilizar en este proceso de enseñanza virtual. Pero esa fue un ensayo, ya no van a necesitar trabajar sobre esa plataforma de Google Classroom todavía. Era simplemente un ensayo. ¿Por qué? Porque esa aula yo la creé en mi cuenta personal, pero tengo que transformarla a la cuenta corporativa que acaba de darme recién, fíjense, la universidad. Entonces ya yo voy a tener mi cuenta corporativa y ahí voy a crear el aula de ADM 150 en Google Classroom, donde ustedes van a poder acceder. Así que no necesitan adscribirse al aula, era simplemente un ensayo para poder ver cómo funcionaba el sistema, porque vuelvo a reiterar, estamos en proceso de implementación de este tipo de tecnología. Pero de eso vamos a hablar después. Entonces, según Simon, ¿no es cierto? Hay diferentes métodos en la toma de decisiones. Uno se llaman los métodos programados, ¿no es cierto? Las decisiones programadas son aquellas decisiones que estamos generalmente acostumbrados, forman parte de nuestra rutina y son repetitivas. Se aplica precisamente a las decisiones para resolver problemas y situaciones ya conocidas, estructuradas, rutinarias. Por ejemplo, el pago de sueldo es una decisión, ¿no es cierto? Pago de sueldo. Pero como hay una política, esa es una decisión programada, ¿no es cierto? Sabemos que los sueldos se tienen que pagar, ¿no es cierto? Desde el 1 al 5 de cada mes. Y además existe un proceso previo, eso está estructurado, ¿no? La construcción del sistema de pago ya está estructurado en nuestros sistemas informáticos, ¿no es cierto? Día a día se van alimentando. Entonces no es una decisión que tenemos nosotros que estar encima. Ya la decisión sí la toma alguien, pero es una decisión rutinaria, ¿no? El pago de sueldo. O una decisión rutinaria es levantarse todos los días a las 5:30, 6 de la mañana, porque tengo que llegar a las 7 de la mañana. Es una decisión rutinaria, no tengo que estar pensando, estructurando, haciendo todo el proceso de decisión, ¿no es cierto? Sé que es una situación, un objetivo que tengo que lograr, pero lo programo, está normalmente desarrollado, es repetitiva y es rutinaria. Esas son decisiones programadas. Después tenemos las decisiones no programadas. Esas son las más comunes, ¿no es cierto? Esas es cuando aparecen los problemas que no conocemos, ¿no? Son situaciones nuevas, ¿no es cierto? Y no son recurrentes, no suceden permanentemente, ¿no? Son las decisiones no programadas, que no están estructuradas. Pero la experiencia, ¿no es cierto?, de los personeros de mandos
superiores, mandos medios y mandos inferiores, depende de dónde le toque, por su experiencia en la toma de decisiones, tienen cierta formación estructural para enfrentar este tipo de situaciones. No son situaciones desconocidas, no son decisiones desconocidas, son situaciones conocidas, pero que no son permanentes, que no son recurrentes, ¿no? Esas son las no programadas, ¿no? Entonces, tenemos que saber de que necesitamos enfrentar ese tipo de decisiones. La mayoría de las decisiones no están completamente programadas o no programadas, ¿no es cierto? Son combinaciones de las dos. Hay situaciones, ¿no es cierto? Hay decisiones en todo el proceso decisorio de las empresas que están presentes las programadas y las no programadas. Siempre convivimos en eso. Entonces, las situaciones no programadas son aquellas cuando o desconocemos o son situaciones que no son permanentes, ¿no? Son situaciones que no son permanentes y sobre las cuales tenemos que saber que vamos a tomar una decisión al respecto, ¿no? Una decisión no programada fue esta que ha tomado la universidad, y muchas entidades están tomando decisiones que no estaban programadas, ¿no? Y que van a generar transformaciones grandísimas, ¿no? Era un problema que nadie visionó. Es más, apareció recién en noviembre del año pasado, a cientos de miles de kilómetros de distancia, en nuestro caso, ¿no? De Bolivia, y nunca pensamos, ¿no es cierto?, que iba a llegar hasta nuestro país, ¿no? Esta situación. Entonces, no estábamos programados. Es más, no estábamos ni preparados, no sabíamos qué iba a suceder, ¿no? Entonces, esas son situaciones no programadas. Son situaciones que no conocemos o situaciones que no son permanentes, no son recurrentes, como las situaciones que aparecen en las decisiones programadas. ¿Está claro, no? Entonces, en la mayoría de las decisiones convivimos, ¿no?, en situaciones no programadas o situaciones programadas. También tenemos aquellas situaciones que se llaman las comunes, ¿no es cierto? Y estas son las que generalmente tenemos que enfrentar. Unas son decisiones racionales. Se dice que la decisión es racional, ¿no es cierto?, cuando tenemos conocimiento, ¿no es cierto? Tenemos clara comprensión de lo que va a suceder, ¿no? Existen algunas limitaciones, pero son manejables. Tenemos información, ¿no? Tenemos las condiciones para poder analizarla y evaluar las distintas opciones. Sabemos cómo vamos a llegar a esa solución. Esa es la decisión racional, ¿no es cierto? Debe, por tanto, siempre buscarse en la toma de decisiones, por más incertidumbre que exista en las empresas, siempre se trata de llegar a esta condición, la racionalidad. Pocas veces sí podemos llegar a una completa racionalidad, porque como ustedes saben, ya les he dicho, por más situación de certidumbre que exista, siempre hay un grado de incertidumbre o de riesgo, ¿no es cierto? Les di el ejemplo del celular, ¿no? Que se cortó el celular. Son variables inmanejables. Entonces, siempre buscamos la racionalidad, pero no siempre se llega a la completa racionalidad, ¿no? La otra decisión se llama racionalidad limitada, ¿no es cierto? Es cuando tenemos limitación en la información o un tiempo limitado para poder tomar la decisión, y por tanto la racionalidad está restringida, ¿no? No, no, no hay una seguridad completa. Nunca hay una seguridad completa. Siempre, como digo, hay un grado de incertidumbre o un grado de riesgo en el resultado de nuestra toma de decisión, ¿no? Por los factores externos. Pero la racionalidad limitada es cuando realmente tenemos poca información o información incompleta, o hay un tiempo muy limitado para poder racionalmente pensar, analizar, que es la otra parte, ¿no? Cuando estamos a disposición de información, ¿no? Y nos permite tomar una decisión más racional, más pensada.
¿no? Entonces la racionalidad limitada es cuando tenemos una restricción, ¿no es cierto?, en que la decisión pueda ser racional. Bien, ahora, entonces, según el método, tenemos las programadas, las no programadas y tenemos las racionales, ¿no es cierto? Las racionales y las de racionalidad limitada. Y tenemos otros modelos, ya esos, estamos hablando de clasificación. También están los modelos, por ejemplo, de decisiones políticas. Las decisiones políticas no son las que se refieren a las decisiones de políticas partidarias, pero tienen mucho que ver. ¿Por qué? Se llaman políticas porque estas decisiones se toman en función de intereses de quien va a tomar la decisión, ¿no es cierto? A veces una decisión es política porque busca satisfacer un interés personal, particular, quizás del que va a tomar la decisión, o quizás, ¿no es cierto?, en beneficio del grupo a quien se va a ver afectado en la toma de decisiones. No siempre es la mejor decisión, ¿no es cierto?, porque ya sabemos que las decisiones por intereses personales que sobrepasan el interés organizacional a veces puede afectar la vida misma de la organización, ¿no? Entonces, pero hay que ser conscientes, ¿no?, que en los modelos de toma de decisiones hay lo que se llaman las decisiones políticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, una decisión política, precisamente porque hay una norma gubernamental que obliga ahorita a las empresas, imagínense, tienen que tomar decisiones políticas para, uno, cumplir lo que dice la norma y también satisfacer la necesidad de los trabajadores. A pesar de que las organizaciones hoy en día no tienen ingresos porque no están funcionando, no están operando, imagínense, no tienen con qué pagar los sueldos de sus trabajadores, porque no tienen ingresos, especialmente aquellas organizaciones que no tenían una política de reserva, ¿no es cierto? Hay muchas organizaciones que viven del día a día, ¿no? Las empresas no tendrían que ser así. Siempre hay que tener un colchón, una reserva, para poder enfrentar situaciones críticas inmanejables, desconocidas, ¿no es cierto?, como esta, por ejemplo, u otras que pueden aparecer a raíz de alguna disposición gubernamental. Entonces las organizaciones tienen que tener su reserva suficiente. Pero bueno, en los países latinoamericanos y peor en nuestro país, poco se tiene una cultura de planeación, por eso es tan importante lo que ustedes están estudiando, ¿no? Por eso es tan importante que existan más administradores a cargo de las empresas, ¿no?, que ayuden a tomar decisiones precisamente como esta, ¿no?, de tener una reserva preparado, ¿no?, para poder enfrentar la incertidumbre, ¿no? Entonces, ante esta situación, las empresas tienen que tomar decisiones políticas de, por ejemplo, buscar formas, agarrar un crédito, no sé, para poder cumplir con las obligaciones con sus trabajadores, a pesar de que eso está en contra, ¿no es cierto?, de quizás la vida misma de la organización, porque se está endeudando, ¿no es cierto?, y no sabemos si cuánto tiempo esto va a continuar, y por ahí las empresas van a entrar en quiebra precisamente ante una decisión política, ¿no? O una decisión política, ¿no es cierto?, puede a veces tomar un directivo, ¿no?, para, ¿cómo se llama?, sustentar su poder, ¿no es cierto?, o eliminar algún otro interés particular que esté afectando a la organización. Esas son decisiones políticas, ¿no? Entonces, son decisiones que se toman para resolver un problema, pero que satisface una ventaja para el que toma la decisión o para los que van a ser implicados como resultado de la decisión. Las decisiones políticas a veces también, como dije aquí, son tomadas para cargar alguna situación, algún problema o a una deficiencia a otra persona o a otra situación. Es cuando buscamos culpables, ¿no es cierto? Y tomamos la decisión para poder demostrar que ese es el culpable o no es el culpable, pero en beneficio personal. Generalmente quienes toman las decisiones de tipo político con frecuencia distorsionan o
tratan de manipular la información de manera selectiva, interesada, para satisfacer sus propios intereses. Hay la información, se tiene conocimiento, pero como el que toma la decisión es el que maneja esa información, a veces la utiliza en su beneficio. Esas son decisiones políticas. Con esto no quiero decir que las decisiones políticas son malas, ¿no? Hay decisiones políticas, ¿no es cierto?, que pueden ser malas, generalmente cuando se trata de manipular, ¿no es cierto?, el resultado. Esas pueden ser decisiones malas para la organización, pero las decisiones también políticas son muchas veces muy buenas. ¿Para qué? Para precisamente enfrentar situaciones complicadas, ¿no? Para poder, ¿cómo se llama?, disminuir la fuerza de intereses personales de personas de la organización que están afectando el interés de la organización, y se tienen que buscar decisiones políticas apuntando a los problemas, ¿no es cierto?, o haciendo notar los problemas o manipulando la información para que se pueda lograr un objetivo favorable. Entonces, por eso se llama político, porque generalmente los políticos manejan este tipo de decisiones, ¿no es cierto?, para sus intereses personales, ¿no? Tenemos otro modelo de decisión son las intuitivas, ¿no? Y en la lectura que van a analizar, ahí van a leer sobre Robbins, ¿no? Él define de que en el proceso de decisión hay un proceso inconsciente, el intuitivo, es inconsciente, pero está basado en la experiencia y en el juicio personal, por eso se llama intuitivo. No tengo conocimiento de lo que pueda suceder, pero por mi experiencia y situaciones que he enfrentado en otras ocasiones, tengo la intuición, ¿no es cierto?, el conocimiento de que hay una probabilidad mayor de que mi decisión va a resolver una situación determinada, a pesar de que no la conozco, ¿no? No tengo quizás toda la información, pero por mi experiencia, ¿no es cierto?, por mi juicio, mi razonamiento, tomo una decisión basada en la intuición, ¿no es cierto?, basada en la intuición. Es evidentemente un proceso inconsciente, no estoy consciente, pero algo me da una corazonada, pero eso está basado generalmente en las empresas. Hay mucho que ver en las decisiones que uno toma, ¿no es cierto?, especialmente en situaciones de incertidumbre o de riesgo, que uno tiene que utilizar la intuición, ¿no? La intuición. Claro que siempre tenemos que buscar la mayor cantidad de información, datos, ¿no es cierto?, para poder tomar esa decisión. Hay siempre un grado de intuición. Por eso, los que toman las decisiones en las organizaciones, donde estamos viviendo permanentemente en situaciones de incertidumbre, porque las variables externas son muy cambiantes, la dinámica del ambiente general es muy dinámico, ¿no? Igual los ambientes de tareas son cambiantes permanentes. Siempre tenemos un grado de intuición, y por eso los que toman decisiones tienen un gran valor en la organización. Esa intuición, esa experiencia vale mucho dinero, pero ¿cómo la ganamos esa intuición? Con nuestra experiencia de vida, con nuestra experiencia y conocimientos que tenemos respecto a diferentes situaciones que no hemos tenido que enfrentar. Por eso hay que siempre estar participando, ¿no es cierto? No es esperar de que a uno lo estén invitando a ser parte de un proyecto, por ejemplo. Uno tiene que mostrar iniciativa propia. ¿Para qué? Para ganar experiencia, conocer, ver cómo se toman las decisiones, ¿no? Participar en los procesos de análisis, y todo eso es información que nos va ayudando a la construcción de nuestra experiencia, para cuando toque el momento, nosotros también tengamos esa intuición que nos va a ayudar a, de alguna manera, disminuir la incertidumbre o el riesgo en nuestra toma de decisiones, ¿no? El otro modelo es el modelo creativo. El modelo creativo son aquellas tomas de decisiones que están apoyadas en la creatividad. Para ello, el gerente necesita generar ideas, ¿no es cierto? Las decisiones, ¿no es cierto?, se toman en función de las ideas, ¿no? De las ideas que existen.
Ahora, tenemos que ser creativos para poder realizar esas ideas, para hacer la realidad de esas ideas, esos objetivos. Vuelvo a reiterar, ¿se acuerdan la primera clase cuando hablamos, o las primeras clases cuando hablamos en la definición de administración, ¿no? Cuando recordamos sobre eh, que la administración era un arte, ¿no? No solamente se basaba en la ciencia o en la técnica, sino que también era un arte, era precisamente eso. ¿Por qué? Porque los administradores somos los responsables en las organizaciones, en los diferentes niveles donde nos encontremos, de hacer realidad las ideas. Y las ideas son producto precisamente de la generación creativa de soluciones ante situaciones difíciles, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos, ese es un proceso de toma de decisión. Entonces, para hacer la realidad necesitamos tomar la decisión, porque pueden haber muchas ideas, pero las toma de decisiones sobre las ideas creativas son importantes. Y Schoening, en el año 2000, distinguió 6 etapas para generar ideas. Una, la distinción del problema. Nuevamente, todo nace de una situación crítica. 2, ¿no es cierto? Buscar la información, ¿no es cierto? La segunda etapa, una vez tenemos la situación crítica, tiene mucho que ver con el proceso decisorio, ¿no? Buscamos la información, ¿no? ¿Qué datos hay? Después generamos lo que se llama una tormenta de ideas. Quiere decir que entre todas las personas que van a participar, ¿no es cierto?, en la implementación de la solución posible o de las posibles soluciones, los expertos, los especialistas, hacemos un equipo de trabajo y lo que se llama la tormenta de ideas es un momento en el cual promovemos en que todos los que participan en la solución del problema, uno sí va a tomar la decisión, pero entre todos los que van a participar, vayan dando posibles soluciones, generen ideas. Tormenta de ideas es una libertad, es un momento de libertad para generar ideas de solución. Luego de esa etapa de la tormenta de ideas, brainstorming se llama en inglés, es un proceso muy interesante donde generalmente los ejecutivos o el jefe del área llama a su personal más experiente, de mayor conocimiento, con el que tiene más confianza, ¿no es cierto? Plantea el problema, ¿no? Y les dice, bueno, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Cómo creen que podríamos resolver el problema? Es libre. Y comienzan a disparar las ideas, las posibles soluciones críticas. Ahí es donde se hace un análisis de toda la situación profundamente y se dan nuevas ideas. Y de ahí viene el proceso de crítica, ¿no es cierto? De analizar las distintas opciones, ¿no es cierto? Juzgamos, vamos dando los pesos, ¿no? Los pesos a cuáles son las posibles soluciones y cuál es la mejor solución. Vamos dando. Y luego hay lo que se llama el proceso de abandono temporal, ¿no es cierto? Donde ya el que va a tomar la decisión en base a la tormenta de ideas, en base a las críticas, en base al análisis, se mete, ¿no es cierto?, él solo y lo analiza, medita, ¿no es cierto?, ve los pros y los contras, porque al final uno es el que toma la decisión. Puede tener participantes, pero es uno el que toma la decisión. Y luego ya elige, ¿no es cierto?, la idea más viable, la más factible. No siempre el 100%, puede ser que no. ¿Cuál es su intuición? ¿Cuál es realmente su experiencia? Entonces toma la decisión, ¿no? Y de ahí viene la práctica, ¿no es cierto? La implementación de la idea. Nos vamos a quedar aquí en el modelo de toma de decisiones. Para luego vamos a hablar de las decisiones individuales y las decisiones grupales. Seguimos en la tipología de las decisiones. Voy a salirme de acá. Y si ustedes se han dado cuenta, no hemos tenido que parar porque me ha adscrito a un modelo de prueba de Zoom que me han dado un mes para poder utilizarlo. Entonces, por ahí después volvamos al sistema anterior, pero mientras tanto vamos a hacer pruebas con este nuevo modelo. Les voy a pasar, aquí está.
este es el código para que puedan tomar su asistencia. Lo voy a colocar aquí. Ya está en el chat. Por favor, tomen su asistencia. A ver si está. Lo voy a habilitar porque está deshabilitado. Ya, ahora sí. Ya pueden tomar su asistencia, por favor. Vuelvo a poner el código. Ahí está. ¿Alguna pregunta tienen? Me dicen no está activado para poder registrar la asistencia. Vuelva a actualizar su página. Ya está activado. Ya está activado. Ya lo cambié. Tienen hasta, ¿ve? Ya hasta las 8:30 tienen para poder hacer. Activen. ¿Ve? Dice hasta las 8:30. Entonces está activado. Simplemente tienen que actualizar su página ustedes. Dicen buenos días. Hola. Nada que no se puede ingresar. Ahora sí ya pueden. Active. Tienen que actualizar. Aquí, fíjense, ¿me están mirando acá? ¿Están mirando esto? Tienen que actualizar así su página. Sí, solo actualicen la página. Actualicen su página. Bueno, dicen, gracias. Okay. ¿Alguna pregunta? Ya, mientras tanto, voy a volver al tema de Google Classroom. Ayer les pasé por WhatsApp la solicitud que puedan ingresar a mi aula, ¿no es cierto? Al Google Classroom. Varios estudiantes lo hicieron, les agradezco muchísimo. Pero esa era una sala de prueba, ¿ya? Así que esa sala ya no necesitan adscribirse. Lo que sí es importante es que todos tienen que abrir una cuenta de Gmail. Quiero saber quiénes no tienen cuenta de Gmail, si me pueden informar. ¿Hay alguien que no tiene cuenta de Gmail en este momento? ¿Alguien tiene? Dicen una consulta. ¿Cuál era el código? Ya Perdón. lo puse en el chat. ¿Está en el chat? ¿Lo ve? ¿Puede entrar al chat usted? No, no me aparece. No le aparece en el chat. En el chat de Zoom, no en el chat del WhatsApp. En Zoom. ¿Puede usted acceder a eso? Sí, estoy en el chat, pero no me aparece nada. ¿Cómo que no? Está ahí. Son estas letritas. Mire. Ahorita lo voy a volver a poner. Ahí está. Ahí está. ¿Yo? ¿Lo veo o Ahora no? sí. Ah, ok. Sí. Eso, copy Muchas set. gracias. Ok. ¿Todos tienen Gmail? ¿Quién no tiene Gmail? ¿Pueden decirme, por favor? ¿Todos tienen? Sí, dicen. Parece que todos tienen entonces. Perfecto. Bueno, entonces importante que tenga porque sí, la próxima semana les voy a pasar el código ya del aula en la página oficial de la universidad de Google Classroom, ¿no?
ahí sí ya vamos a poder hacer otras actividades que quizás en el aula virtual no tiene, o no las tiene tan desarrolladas como Google Classroom. O sea, vamos a usar las dos plataformas porque las dos tienen cosas muy interesantes, ¿no? Y nos van a facilitar hacer otro tipo de dinámicas, ¿no? Otro tipo de dinámicas, ¿cómo se llama? Para mejorar nuestro servicio, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, entonces hoy día les voy a subir sobre lo del control de lectura del próximo sábado. ¿De acuerdo? Y voy a comenzar a corregir sus trabajos, que no he podido toda esta semana. Entonces, si no hay más, nos vemos el próximo martes. ¿De acuerdo? Que estén bien. Buen fin de semana. Hasta luego, Lidia. Hasta luego. Chao, chao.